Bueno, esta noche quiero intitular esta lección, El Dios que cumple sus pactos. El Dios que cumple sus pactos. Cuando estudiamos las Santas Escrituras desde el comienzo, desde la creación y a través de la historia, nos damos cuenta que Dios es un Dios que hace pactos, que hace acuerdos o promesas para con su pueblo, su gente. Entonces, desde el principio, siempre han habido personas que reciben a Dios, que lo reciben como rey, y han habido personas que rechazan a Dios y que no quieren nada que ver con Dios. Entonces, todo esto, siempre vienen las preguntas de las personas: ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué, si Dios es un Dios bueno, por qué permite tanta maldad? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Entonces, una de las respuestas, o tal vez la respuesta más acertada se llama libre albedrío. En otras palabras, todos tenemos nuestra, ¿cómo se le diría? Nuestra propia voluntad. Entonces, Dios nos creó a la humanidad con su verdadera voluntad, ¿verdad? Con su libre albedrío, con la capacidad de escoger, ya sea recibirlo o rechazarlo. Entonces, la razón en sus términos más simples o sencillos de por qué hay tanta maldad en el mundo es porque hay libertad de voluntad o libre albedrío. En otras palabras, las personas escogen si van a hacer el bien o si van a hacer el mal. Y desde el principio vemos la historia de Caín y Abel, cómo Abel recibió a Dios y cómo lo honró y lo demostró honrando a Dios con lo mejor que tenía. Y también vemos su hermano Caín, su hermano mayor, que rechazó a Dios y por lo tanto le dio las obras, ¿verdad? No le dio lo mejor de lo que tenía y le ofreció un sacrificio a Dios, pero a medias o con un corazón no completamente entregado a Dios. Y el resultado fue que Dios recibió la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Y eso, eventualmente, la envidia, los celos, dirigieron hacia el primer homicidio en la humanidad, ¿verdad? Cuando Caín, el hermano mayor de Abel, lo mató. Y entonces allí tenemos un ejemplo de una persona que escogió rechazar a Dios y escogió cometer el mal. Entonces, la razón que hay tanta maldad en el mundo es porque los hombres han escogido hacer maldad en vez de entregarse a Dios y hacer el bien. Y muchas veces las personas se enojan con Dios y le echan la culpa a Dios, pero la verdad es que Dios no tuvo nada que ver con la maldad que hay en el mundo, ¿verdad? Las personas escogieron matar a esa persona. Ese hombre escogió violar a esa mujer. Esa persona escogió robar a la otra persona. Esta persona escogió calumniar a la otra persona y por lo tanto llevaron a cabo maldad. Y a ciencia cierta, el corazón de Dios se entristece, se quebranta cuando los humanos escogen hacer la maldad. Dice la palabra de Dios, y leemos en Génesis el relato sobre el diluvio, que Dios se arrepintió. Había tanta maldad en el mundo, se había llenado de tanta maldad, que dice que la palabra de Dios, que Dios se arrepintió de haber creado el mundo, ¿verdad? Se sintió mal, se sintió triste.
y vemos el resultado de que solamente 8 personas fueron salvas y Dios destruyó al mundo completamente en el diluvio. Y uno dirá, pero ¿cómo es posible que las personas se rebelen a Dios? Pues escuchen esto, Lucifer, Satanás, el Señor lo reprenda, vivía en la gloria con Dios, ¿verdad? Él era el querubín protector, como dice ahí en el libro de Ezequiel, y tenía contacto directo con Dios, miraba la gloria de Dios, y aún sin embargo se rebeló en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando crea seres como los ángeles, como los diferentes órdenes angelicales, que hay varios, hay muchos, y crea seres como los hombres, los cría con la habilidad de escoger, ¿verdad? Dios no crea, ¿cómo se dice? Crea robots, ¿verdad? Dios hubiera podido crear un montón de robots y lo alabábamos y nunca nos rebelamos en contra de él, pero es que ese no es el verdadero amor, ¿verdad? Dios busca a personas que lo amen verdaderamente, y la única manera que el amor es verdadero es cuando es voluntario, ¿verdad? Si un cónyuge está a la fuerza con otro cónyuge y el otro cónyuge es abusivo y obliga a la otra persona a que lo ame, eso no es amor verdadero, ¿verdad? El amor forzado no es amor verdadero. Cuando las religiones del mundo, como el catolicismo romano o el islam, a la fuerza convierten a la gente y les dicen, tienes que ser católico y tienes que amar a la iglesia católica, eso no es amor verdadero, ¿verdad? El amor verdadero es voluntario. Dios quiere que voluntariamente nos entreguemos a Él y que lo amemos de corazón, ¿verdad? Que tengamos una relación sincera, una relación basada en amor a Él, y cuando de veras amamos a Dios, la evidencia es que lo obedecemos. Entonces Dios hace pactos con los hombres, los que los aman. Cuando Noé bajó del arca, ofreció un sacrificio y Dios hizo un pacto con la humanidad. Prometió que ya nunca iba a destruir a todo el mundo con agua. Y la señal, el símbolo de esto es el arco iris, ¿verdad? Cada vez que vemos un arco iris, debemos acordarnos del pacto que Dios hizo con la humanidad, de que ya no iba a destruir al mundo por medio del agua, por medio del diluvio, ¿verdad? Las personas que vienen a su sexualidad corrompida han adoptado este símbolo, pero el símbolo del arco iris es un símbolo que Dios dio a la humanidad como pacto de que ya no iba a destruir al mundo con un diluvio, ¿verdad? Tenemos el pacto del Antiguo Testamento, ¿verdad? El pacto que Dios hizo con Israel cuando le dio los 10 mandamientos y les dio la ley, ¿verdad? Tenemos ese acuerdo y ese pacto era condicional, ¿verdad? El Señor les dijo, si ustedes obedecen mis mandamientos, entonces yo voy a honrar mi pacto y los voy a bendecir. Pero Israel quebrantó ese pacto y por lo tanto ha sufrido a través de los siglos. Tenemos el pacto que Dios hizo con Abraham. Antes de que hiciera el pacto con Israel, hizo un pacto con Abraham y le dijo que un día, por medio de la familia de Abraham, Dios iba a bendecir a todo el mundo, ¿verdad? Y ese pacto que hizo, lo hizo Dios solo, porque ese es un pacto incondicional, es un pacto que nunca se iba a quebrantar, ¿verdad? Abraham se durmió y Dios pasó por entre medio de los sacrificios, porque ese pacto lo juró por él mismo, y es un pacto que es incondicional. ¿Y cuál era ese pacto? Que un día iba a mandar a Jesús al mundo para salvación. Y vemos el pacto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que fue sellado con la sangre del Cordero del Señor, el pacto de salvación por medio de Cristo Jesús. Y Dios guarda sus pactos. Él guarda su parte del pacto. Pero desafortunadamente nosotros los humanos somos muy propensos a quebrantar nuestra parte del pacto con Dios. Por eso Dios cuando hizo el pacto con Abraham, lo hizo solo. Porque ningún ser humano
puede guardar al pie de la letra los pactos con Dios. Entonces, esta noche vamos a ver algunas porciones de la Biblia que hablan del pacto, el pacto con Dios, que Dios es un Dios fiel, es un Dios que cumple sus pactos, y nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel. ¿Verdad? Gracias a Dios por eso. Dios no se puede negar a Él mismo y Él no puede mentir. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Verdad? Es un pacto condicional. Está acondicionado a que lo amemos y que guardemos sus mandamientos. ¿Verdad? Entonces, Dios guarda su parte, pero si nosotros no guardamos nuestra parte, entonces quebrantamos ese pacto con Dios. Entonces, siempre surge la pregunta, se hace muy a menudo, es: ¿podemos perder nuestra salvación? Y yo siempre pienso y digo, la pregunta es incorrecta. La pregunta que se debe hacer es: ¿podemos nosotros apartarnos de Dios? ¿Podemos apartarnos de su camino? Y la respuesta es que sí. Los humanos pueden escoger apartarse de Dios, ¿verdad? Entonces, la condición para las bendiciones de Dios, para la muestra de su amor, es que lo amemos y que guardemos sus mandamientos, ¿verdad? Esa es nuestra parte. Nuestra parte es corresponder al amor de Dios y guardar sus mandamientos, ¿verdad? En estos son los que Dios se agrada, ¿verdad? En los obedientes. En las personas que han decidido en su corazón abandonar al sistema mundanal, abandonar a los deseos de la carne, abandonar el pecado y caminar en obediencia a Dios. Estos son los que agradan a Dios. Y Dios se agrada de ellos y los bendice, ¿verdad? Dice que los bendice generación tras generación. Se han hecho observaciones, tal vez investigaciones, y examinan las generaciones de los hombres justos y rectos. Había un predicador, me parece que en los años 1700, cuando Estados Unidos estaba descendiendo en la inmoralidad y la perversidad, ¿verdad? Ha sucedido siempre. Y Dios usó un predicador que se llamaba Jonathan Edwards para traer lo que se llamó el primer gran despertar espiritual en Estados Unidos. Y Jonathan Edwards tenía una costumbre de bendecir a sus hijos, siempre les daba una bendición especial. Y después estudiaron los descendientes de Jonathan Edwards y salieron con que eran médicos, doctores, eran políticos, eran grandes personajes, ¿verdad?, que Dios usaba. Y también se estudiaron las vidas de personas que rechazaban a Dios, ateos y personas que cometían los males. Y cuando miraban a su descendencia, eran criminales, eran estafadores, eran personas viciosas, eran personas deshonestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la bendición es generacional, pero también la maldición puede ser generacional. Entonces, cuando la persona escoge honrar a Dios, obedecerlo, hay bendición generacional para sus generaciones, ¿verdad? Entonces, nuestra obediencia, nuestra fidelidad a Dios se pasa a nuestros hijos, a los hijos de sus hijos y así sucesivamente, ¿verdad? Las generaciones que son fieles a Dios, la bendición pasa de generación a generación. Es una ley espiritual, ¿verdad? Porque Dios
el Dios de pactos, Él guarda su lado de la promesa, ¿verdad? Y eso lo podemos tener de seguro. Dice el capítulo Génesis, versos 9 y 13, dice, hablando del arcoíris, dice, he colocado mi arcoíris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, los pecadores han escogido usar este símbolo como el símbolo de sus actos corruptos y perversos, ¿verdad? Y algún día Dios los va a llamar a cuentas. Pero tenemos nosotros que orar, hermanos, por nuestra nación. Y tenemos que orar por estas personas. Dios las ama. Porque si no se arrepienten, algún día Dios los va a juzgar por su estilo de vida. Pero nosotros los que sabemos, nosotros los que estamos conscientes, cada vez que debemos un arco iris, debemos de darle, Señor, muchas gracias, que ya no nos vas a destruir por medio del diluvio. Eso es un pacto que tú has hecho por todas las generaciones y que honramos y te reconocemos, ¿verdad? Y Dios lo va a cumplir. Y sabemos que sí hay tragedias, ¿verdad? Hay inundaciones, y hay, ¿cómo se llaman esas olas gigantes, los tsunamis? Pero no destruyen a todo el mundo. Y tampoco Dios va a destruir ya el mundo por medio del agua o diluvio. ¿Cómo sabemos? Porque nos dice, estableció su pacto con la humanidad por medio del arcoíris. Y a veces los arcoíris, cuando se miran, ¿cómo se dice? En su plenitud, ¿verdad? De un extremo a otro, es muy hermoso, son muy hermosos, ¿verdad? Se ven los colores del espectro y ahí nos damos cuenta de la fidelidad y de la bondad de Dios hacia la humanidad. Deuteronomio 31:8 dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Entonces Dios nos hizo esa promesa, ¿verdad? Y todos los que hemos pasado por pruebas, los que hemos pasado por luchas, sabemos de que esto es muy cierto, ¿verdad? Aunque a veces pensemos o sintamos que Dios no nos escucha, que nuestras oraciones no están llegando al cielo, que todo va mal y parece que Dios está en silencio, su promesa sigue vigente. Dice, nunca nos dejará ni nos abandonará. Dice, por tanto, no te desanimes. Y esta es una promesa que todos los que hemos servido al Señor por algunos años sabemos que es cierto, ¿verdad? Pasamos por luchas, pasamos por pruebas, pasamos por necesidades, pero el Señor nos mantiene unidos y mantiene la paz y la tranquilidad en nuestros hogares a pesar de las luchas y las pruebas. Y eso, hermanos, es una muestra, es una prueba de que Dios cumple sus promesas, que nunca nos dejará ni tampoco nos abandonará. Y por lo tanto nos dice que no nos desanimamos. Miren, el desánimo, la depresión, la ansiedad, todas esas cosas son saetas, son ataques del enemigo. Y una vez escuché a un ex brujo, a un predicador, ahora que Dios usa muy poderosamente, él dijo, miren, ¿sabes qué? Cuando te sientes deprimido, cuando viene el desánimo, cuando viene la ansiedad, no son nada más que ataques de brujería, ¿verdad? Que el enemigo quiere usar para que nuestra fe falle y que no creyamos en las promesas de Dios. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer guerra espiritual, ¿verdad? Ordenar a esas saetas, esos ataques, que se regresen a su enviador. Saeta de depresión, regrésate a tu enviador en el nombre de Jesús. Que salga el tiro por la culata y se regrese a su enviador. Saeta de desánimo, regrésate a tu enviador. Saeta de ansiedad, regrésate. Hermanos,
tenemos que llevar a cabo la guerra espiritual. No es automáticamente. Por eso en Efesios capítulo 6 y 10 nos dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre. Esos ataques no vienen necesariamente de seres humanos, aunque tal vez sean invocados por seres humanos, pero los poderes detrás de eso son los poderes del enemigo, de Satanás, ¿verdad? Son principados, potestades, son gobernadores de las tinieblas de esta era, son huestes malignas en las regiones celestes, ¿verdad? Son diferentes rangos del enemigo que mandan ataques, saetas hacia nosotros. Y cuando nos sentimos desanimados o deprimidos, debemos decir en el nombre de Jesús, saeta de depresión, regrésate a tu enviador en el nombre de Jesús. Te rechazo, no te recibo. Y empezar a usar la palabra de Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza, ¿verdad? Tenemos que aprender a llevar a cabo la guerra espiritual, porque la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, ¿verdad? Trayendo abajo toda imaginación y todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Entonces, ¿dónde está la guerra en los pensamientos? Nos lanza el enemigo saetas y tenemos que pelear. Tenemos que rechazar, decir, saeta de depresión, regrésate a tu enviador en el nombre de Jesús. Te rechazo, no te recibo. Y entre más, hermanos, nos acostumbramos a llevar a cabo la guerra espiritual, más victoria vamos a tener. Y el enemigo lanza pensamientos malos en contra de nosotros todo el día. Pero nosotros tenemos que escoger rechazar esos pensamientos y reemplazarlos con la palabra de Dios, ¿verdad? Pensamientos de temor. A veces el enemigo nos paraliza con temor porque, ¿qué va a pasar? ¿O qué va a suceder? ¿O me van a correr del trabajo? ¿O me va a pasar algo? Y entonces tenemos que rechazar esas saetas de temor. Decir, el Señor no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, ¿verdad? Saeta de temor, regrésate a tu enviador. Son tantas cosas, pero el punto que quiero hacer es que tenemos que aprender a confiar en las promesas del Señor y aprender a luchar en contra de los ataques del enemigo. Y decir, el Señor me ha dicho, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Por tanto, no te desanimes, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir marchando. Tenemos que aprender a pelear, vivir en obediencia, pedir perdón por los pecados que cometemos, perdonar a los que han pecado en contra de nosotros y seguir marchando. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, dice la palabra de Dios, que Él nos redarguye el pecado. A veces nos recuerda cosas que hemos hecho. Y hay dos fuentes. El enemigo también a veces trae nuestro pasado para tumbarnos, ¿verdad? Para acusarnos, para tumbarnos. Pero eso lo tenemos que rechazar. Pero a veces el Espíritu Santo nos trae cosas a nuestras mentes. ¿Para qué? Para que pidamos perdón. Para que nos arrepintamos y le pidamos a Dios que nos libre de esas iniquidades, de ese pecado que cometimos. Porque hay algo que Él quiere bendecirnos. Y muchas veces pecados inconfesados bloquean respuestas a las oraciones. Bloquean bendiciones que Dios quiere traer a nuestras vidas y tenemos que confesarlas. Y cuando el diablo viene y nos acusa, pues pidan perdón por lo que sea y digan, ¿sabes qué, Satanás? El Señor ya me perdonó, apártate de mí, no voy a vivir en culpabilidad. Y cuando el Señor nos redarguye, entonces es porque quiere que confesemos, porque hay una contestación, hay una bendición que Él quiere traer a nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a luchar, tenemos que aprender a llevar la guerra espiritual y no recibir nada, hermano, no recibir ataques. A veces el diablo nos ataca en los sueños, ¿verdad? Y tenemos que aprender a refutar, a abortar esos sueños y declarar, ¿sabes qué? Eso no se va a cumplir, hermanos. A veces el enemigo viene, tenemos sueños que se mueren nuestros hijos, que nos morimos, que fracasamos.
que vienen animales inmundos en contra de nosotros. Tenemos que aprender, hermanos, a tomar eso en serio y decir que aborto, refugio del sueño, no se va a manifestar. Ordenar a todo animal en nuestros sueños a que se caigan y se mueran en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y aclamar la sangre de Jesús sobre nuestras vidas y sobre todo lo que el Señor nos quiere mostrar. El diablo nos ataca de muchas maneras, pero la cosa es que no podemos quedarnos indefensos. No podemos quedarnos apáticos sin hacer nada. Tenemos que llevar a cabo la guerra espiritual, ¿verdad? Tenemos que llevar a cabo la guerra espiritual y saber que el Señor prometió que nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar, y por lo tanto no debemos desanimarnos. Cuando nos sentimos desanimados, inmediatamente reprender y decirle saeta de desánimo, regrésate a tu enviador en el nombre de Jesús. Pelear. Y van a ver cómo Dios nos da la victoria, ¿verdad? Dios nos da la victoria porque Él nos ha dado las armas, pero cuando a un soldado le dan un arma, tiene que aprender a usarla. ¿Y cómo se hace, cómo se dice, proficiente o cómo se hace diestro para usar las armas? Pues practicando, ¿verdad? Un soldado cuando entra en el ejército le dan un rifle, pero no lo dejan así. Se lo llevan a las canchas de tiro y ahí lo enseñan a tirar, ¿verdad? Y entre más tira, entre más practica, mejor se hace para el tiro. Y es lo mismo nosotros como creyentes, ¿verdad? Entre más aprendemos a usar las armas de nuestra milicia, entre más venimos en contra del enemigo, más eficientes, más diestros nos hacemos para usar las armas de nuestra milicia. Pero si siempre nos quedamos ahí y nos dejamos golpear por el enemigo, pues nunca vamos a tener la victoria. Nos tenemos que aprender a luchar y tenemos que aprender a pelear en el nombre del Señor, confiando en el Dios de pactos, ¿verdad? El Dios que nos prometió que nunca nos iba a dejar y que nunca nos iba a abandonar, ¿verdad? Él siempre está con nosotros. Porque Dios siempre guarda su parte del pacto y la parte de nuestro lado es amarlo y obedecer sus mandamientos. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Por eso tenemos que estar en su palabra. Si no estamos en su palabra, ¿cómo vamos a saber qué obedecer? Dice Salmo 103, versos 17 y 18. Dice, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. ¿Quiénes son los que temen a Dios? Los que los aman y guardan su mandamiento. Su justicia está con los hijos de sus hijos, bendición generacional, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Una vez más, amar a Dios y obedecer sus preceptos. Bendición generacional. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra, ¿verdad? Entonces, para gozar plenamente de las promesas de Dios, de sus pactos, tenemos que amarlo y tenemos que obedecerlo, ¿verdad? No podemos vivir nuestras vidas como queremos, hermanos. No podemos vivir nuestras vidas de acuerdo al patrón de este mundo, de este sistema mundanal. No podemos vivir en pecado. No podemos vivir como que no hay Dios, ¿verdad? Entonces mucha gente a veces están enojados, no, Dios no hace nada por mí y que mira cómo estoy y eso, pero examinen sus vidas y se van a dar cuenta que en algún lugar posiblemente hay pecado escondido, tal vez están viviendo de una manera que no deben, tal vez tienen hábitos que son desagradables a Dios y no quieren soltarlos, no quieren dejarlos, ¿verdad? Pero se quejan de una manera como que si no vivieran de esa manera, pero de todas maneras esperan la bendición del Señor. Y así no funciona la cosa, hermanos. Para tener la bendición y la protección de Dios, tenemos que amarlo y obedecer sus mandamientos. Miren,
es como cuando nosotros vivimos en obediencia a Dios y guardamos sus mandamientos, es como que tenemos un vallado de protección hacia alrededor de nosotros. No quiere decir que no sufrimos, pasemos pruebas, pero lo que quiere decir es que en medio de todo tenemos paz en nuestros hogares, tenemos bendición, tenemos gozo, ¿verdad? Y caminamos en victoria tras victoria, porque tenemos ese vallado de protección. Cuando vivimos en pecado, cuando vivimos según la carne, cuando no queremos sujetarnos al Señor, entonces es como que se abren quebrantaduras en el vallado, ¿verdad? Como que se daña el cerco, por decirlo así. Y por medio de esas aperturas, ¿qué pasa? Que entra el enemigo, ¿verdad? Ya no tenemos un vallado, ya no tenemos un cerco de protección impenetrable, sino que ahora es muy penetrable. Y mientras sigamos en esa condición, pues entra el enemigo y empieza a hacer sus, sus estragos. Empieza a causar daño en nuestros corazones, en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en tantas cosas. ¿Por qué? Porque lo estamos dejando entrar. Pero cuando decidimos, ¿sabes qué? Yo voy a vivir mi vida en obediencia a Dios, voy a amarlo, lo voy a obedecer, y entonces nos empezamos a arrepentir, entonces el diablo ya no puede estar allí, ¿verdad? Porque los asideros de donde se agarraba ya no están. Entonces lo ordenamos que salga para afuera. Entonces Dios comienza a reparar ese cerco, ese vallado alrededor de nosotros, y entonces las cosas en nuestras vidas cambian. Pero una de las cosas más difíciles y que mucha gente batalla es cederle el control a Dios. Es una de las cosas más difíciles, ¿no? A los humanos nos gusta controlar, ¿verdad? Queremos estar en control. Pero la verdad es que si vamos a amar a Dios y lo vamos a obedecer, tenemos que cederle el control a Él y vivir en obediencia a Él. Y podemos mirar cómo la bendición de Dios empieza a llegar en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? Pero tenemos que hacer esa decisión, hacer ese pacto con el Dios de pactos, ¿verdad? Y ténganlo por seguro que Dios va a mantener su parte del pacto. Ahora nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte, que es ¿qué? Amar a Dios y guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Entonces tendremos esa protección divina que protege nuestro matrimonio, protege nuestras relaciones, protege nuestras finanzas, protege nuestra entrada, nuestra salida, ¿verdad? Donde quiera que vamos, somos bendecidos, tenemos el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios del pacto. Y Él va a mantener su pacto. Pero si nosotros quebrantamos nuestra parte, allí le damos entrada al enemigo, y ahí es donde empiezan a surgir problemas. Ahora, dicho todo esto, no quiere decir que no vamos a tener pruebas, no quiere decir que el enemigo no nos va a atacar, pero lo que quiere decir es que vamos a estar en paz, vamos a tener la mente clara para llevar a cabo la batalla que tenemos que llevar a cabo en contra del enemigo, ¿verdad? El Señor nunca nos prometió que todo iba a ser color de rosa, al contrario, pero por eso es que el Señor quiere que aprendamos a pelear, a llevar guerra espiritual en contra del enemigo. Y a Dios nadie lo burla, ¿verdad? A Dios nadie lo burla. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Verdad? Hay gente que son muy buenos para burlar a otros y parecen la verdad, pero a Dios nadie lo burla. Tenemos que entender eso. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 9 verso 15, dice, por eso Cristo o el Mesías es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Tenemos ese pacto, ¿verdad?, con el Señor del Nuevo Testamento.
ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Se acuerdan que hemos estudiamos Romanos, estudiamos Gálatas, que no podemos, los hombres no pueden guardar la ley, ¿verdad? Y por eso Jesús vino, hizo un nuevo pacto, y ahora por fe en Él y por la gracia que Él ha derramado a nosotros, Él nos da el poder para que tengamos victoria sobre los pecados que éramos culpables en el primer pacto o la ley. En otras palabras, Jesús vino a pagar el precio que nosotros nunca podíamos pagar porque quebrantamos la ley de Dios. Pero ahora por medio del nuevo pacto, ahora que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, que nos da el poder para vivir la vida que tenemos que vivir, ¿verdad? Y mientras tanto amamos a Dios y guardamos sus mandamientos y caminamos con Él, el Señor promete que nos va a guardar para recibir nuestra herencia eterna prometida. ¿Qué es? Que nos vamos a ir al cielo con Él. Y no tenemos que depender de nosotros, no tenemos que confiar en nosotros, tenemos que confiar ¿en quién? En el Dios de pactos. Por eso dice Pablo, digo, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, Dios se va a encargar de que lleguemos. ¿Cuál es nuestra parte? Serle fiel al Señor. Pero miren, Dios, el Dios de pactos, no busca la perfección, ¿verdad? Hay desafortunadamente lugares que son muy religiosos y que si alguien tiene una falla o algo los condenan. No, Dios no nos llamó a ser perfectos, nos llamó a ser fieles, ¿verdad? A cualquier persona que le pongan el dedo, no importa cómo se mira exteriormente, le fallamos a Dios. Todos tenemos flaquezas, tenemos defectos de carácter, tenemos nuestras debilidades, todos, ¿verdad? Pero por eso debemos de entregarle todo eso al Dios de pactos, sabiendo que Él es el que nos va a ayudar para que lleguemos hasta el final. Dice, y el Dios de toda paz os santifique completamente. Dice que vuestra alma, cuerpo y espíritu sean hallados irreprensibles hasta el día de Jesús, nuestro Mesías, ¿verdad? Él es el que nos santifica, Él es el que nos está trabajando con nosotros todos los días, ¿verdad? Nos está lavando, nos está limpiando, nos está preparando de alma, cuerpo y espíritu para el día en que estemos con Él. Ya sea que nos lleve en el arrebatamiento de la iglesia o que muramos, ¿verdad? Y nos veamos a la presencia del Señor. Pero Jesús es nuestro mediador entre nosotros y el Padre. ¿Por qué? Porque el enemigo, eso no reprenda a Satanás, que quiere decir adversario. El adversario es un término legal. Es alguien que va a una corte y presenta casos de acusación en contra de otros. Entonces, el enemigo de nuestras almas constantemente va a las cortes, a los tribunales del cielo y presenta acusaciones en contra de nosotros ante el Padre. Y Jesús es el mediador que intercede, es el abogado, ¿verdad? Tenemos al mejor abogado judío. Jesús intercede por nosotros y dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, no me recuerdo si es el capítulo 12, dice que la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesús, habla cosas más excelentes que la sangre de Abel. ¿Qué pasó con la sangre de Abel? ¿Se acuerdan cuando Caín lo mató y Dios enfrentó a Caín y le dijo, dice, Caín, ¿qué has hecho? Dice, la sangre de tu hermano, la sangre de Abel, clama a mí por justicia, ¿verdad? En otras palabras, la sangre habla. Entonces, ahora la sangre de Jesús está hablando en el cielo por parte nuestra cosas más excelentes. ¿Qué está hablando? Pues las cosas que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Dice que Él fue molido por nuestros pecados.
dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados, ¿verdad? Dice que ahora por medio de la sangre del nuevo pacto nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el enemigo va a las cortes celestiales y nos acusa, la sangre del Cordero de Jesús habla por parte de nosotros. Dice, no, dice, mi hijo confesó ese pecado, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Entonces, ¿qué pasa? Que la sangre de Jesús o Jesús hablan a favor de nosotros. Y dice, esa acusación queda nula y abrogada porque sus pecados han sido perdonados por medio de la sangre de Jesús. Y ese es el Dios de pactos a quien servimos, es su fidelidad, ¿verdad? Y su sangre y Jesús trabajan por nosotros día y noche, hermanos. No hay hora, ni de día ni de noche, donde no podemos venir ante su presencia y saber que Él está con nosotros. No hay hora inconveniente para que vengamos ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro en el tiempo de nuestra necesidad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el mediador está abogando por nosotros día y noche. Si no, el enemigo ya nos hubiera destruido, ¿verdad? El procurador general es Satanás, que nos acusa delante del Señor día y noche, pero Jesús, la sangre del Cordero, está abogando por nosotros día y noche, está dando cosas más excelentes que la sangre de Abel, ¿verdad? Está trabajando por nuestra cuenta para mantenernos bien con Dios. Entonces, Él es fiel, hermanos, Él es verdadero. Él es el Dios de pactos que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y podemos confiar en Él. Podemos poner toda nuestra confianza en Él. Aprender a usar las armas que nos dio, ¿verdad? Aprender a orar, a pedirle al Señor, Señor, enséñame a orar, ¿verdad? Una de las cosas más importantes para un creyente es recibir la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Dice la palabra de Dios, dijo Pablo, oraré con entendimiento, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Orar en el Espíritu es orar en los idiomas celestiales, ¿verdad? Lo que llaman lenguas. Si no has recibido el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, pídesela a Dios. Porque cuando oras en lenguas, ahí dice en el capítulo 12, me parece, de la primera carta de los Corintios, dice que no estamos hablando con los hombres, sino que estamos hablando con Dios y estamos hablando misterios. Y lo que está pasando es que el Espíritu Santo está orando, intercediendo por nosotros cuando hablamos en lenguas. Si no has recibido la llenura del Espíritu Santo, pídele a Dios, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Dame el don de hablar en otras lenguas. Y el Señor te lo da. Nosotros somos testigos, ¿verdad? Somos testigos de eso. Cuando vivíamos en Phoenix, teníamos oraciones y una de las personas que oraba con nosotros, nadie le puso las manos, nadie oró por él, y de repente comenzó a hablar en ese idioma celestial, ¿verdad? Pero antes de eso, habíamos orado para que el Señor le diera la llenura del Espíritu Santo. Y el Señor, que es fiel, el Dios de pactos, se lo dio. Entonces, si tú nunca has hablado en un idioma celestial y tú deseas, hazlo, te lo recomiendo porque es una manera muy eficaz de orar. Orar en el Espíritu, orar en lenguas, porque el Señor te está ayudando cómo debes de orar, ¿verdad? Como dice en Romanos 8, dice el Espíritu Santo nos ayuda. A veces no sabemos cómo orar y el Espíritu Santo nos ayuda, intercede y pide al Padre por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces, todas estas cosas el Señor nos las ha dado, pero tenemos que echar mano de ellas y tenemos que ponerlas por obra, ¿verdad? El soldado tiene que tomar su arma, ese rifle, y tiene que pelear. No va a pasar solo, ¿verdad? El rifle no se va a subir solo y va a disparar solo. Tiene que aprender a usarlo y tiene que aprender y tiene que ponerlo por obra.
Y de igual manera todo lo que el Señor nos ha dado, todas las armas, tenemos que usarlas, ¿verdad? Y entre más las usamos, más aprendemos cómo hacerlo y más eficaces somos en la guerra espiritual. Sabiendo que el Dios de pactos, Él nunca nos va a fallar, nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar y nos va a enseñar qué tenemos que hacer, amarlo y guardar sus mandamientos, buscar de Él, hermanos, dejar de buscar tantas cosas en este mundo, ¿verdad? Tanta gente deprimida, incluyendo personas en la iglesia y tomando medicamentos que lo único que hacen es que ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Entumen. Lo único que hace es que entume el cuerpo para que no sienta el dolor, pero se acaba el efecto y necesita más medicina. No, hermanos, tenemos que aprender a usar las armas del Señor y caminar en su victoria, ¿verdad? Dejar de hacerle tanto caso al mundo y de veras meternos a su palabra y aprender a hacer las cosas de la manera que el Señor quiere. Los tiempos se están poniendo cada vez más oscuros y van de mal en peor y van a seguir de mal en peor. Pero la persona que confía en el Dios de pactos, la persona que lo ama y guarda sus mandamientos, dice la palabra de Dios que vamos a ir de victoria en victoria en victoria. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a vivir en obediencia a su palabra y verán cómo vamos a tener la victoria en todas las situaciones. Padre, te damos gracias esta noche. Te alabamos y te bendecimos, te reconocemos, Señor, como el Dios de pactos. Y te damos gracias, Señor, que tú eres fiel y eres verdadero. Señor, que tú guardas tus promesas, tú nos sostienes, no importa por lo que pasemos. Señor, tú estás ahí con nosotros, ayúdanos. Oro por si alguien nos está oyendo, está en necesidad, Señor, está deprimido. Padre, yo reprendo esa depresión. Está en ansiedad, en angustia, reprendo, Señor, toda angustia. Y Padre, que sea reemplazado con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, Señor. Sosténnos con tu Espíritu Santo, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tu fidelidad. No confiamos en nosotros, no confiamos en el mundo. No confiamos en las cosas de este mundo, confiamos en ti, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.